Hogar. Hace ya un tiempo que se escucha en las noticias algo de un coronavirus, una curva, estado de alarma, quédate en casa. Estamos acostumbrados a la normalidad y ¡pum! De repente todo cambia. Así que, para cuidarnos entre nosotros, ahora las calles están vacías. ¿Veis? No hay nadie. Parece que todo el mundo está en su casa. Esta, por ejemplo, es mi casa. Este es mi hogar. Y es desde donde hoy os cuento una historia. Pero antes de empezar, me pregunto, ¿acaso todas las casas son hogares? ¿Es cualquier techo un hogar? ¿Y qué hay ahora de los que no tienen casa? ¿Y los que están cerrados en casa, pero esta no es un hogar? ¿Y los que no tienen ni casa ni hogar? Ahora mismo, muchas cosas en el día a día han cambiado, pero otras no. De hecho, por suerte, hay casas que siguen siendo un hogar, como la mía. Había una vez, hace un par de semanas, yo salí por la mañana de casa con toda normalidad. Me despedí de mi madre con un beso y anduve por la calle hasta la parada del autobús. Allí esperé, como siempre, cerquita de más gente. Y ahora que lo pienso, cuando el niño que estaba a mi lado tosió, a ninguno de los allí presentes nos resultó peligroso. Como era miércoles, fui al colegio. Allí estaban mis profesores y mis compañeros. Tuvimos que separar las mesas, manteniendo la distancia de seguridad. Pero solo porque tocaba examen de mates. ¡Qué manía con que no copiemos! Como cualquier otro día, en clase me aburrí un poco, aprendí otro poco y jugué mucho a la hora del recreo. Al volver a casa, le di otro gran beso a mi madre y también un abrazo. E incluso besé y abracé al gato. Preparamos juntos la merienda, que estaba especialmente rica aquel día, porque había tostadas con mermelada. Después, como siempre, me puse a hacer las tareas del colegio. Mi madre me tuvo que ayudar un poco con las tablas de multiplicar, pero el resto lo hice yo solo. La verdad es que en mi casa se está muy a gusto. Es un hogar. Puedo estudiar, pintar, dormir, comer, jugar, contar mis cosas, llorar y también reír, y recibo cariño y ayuda. Hoy, que con la cuarentena llevo más de una semana dentro de ella, me doy incluso más cuenta aún de que me gusta estar en mi casa. Si bien es verdad que ya se me ha pasado un par de veces por la cabeza lo de pasear al gato para salir a la calle. Además, a mi casa suele venir mi abuelo de visita todas las tardes y me encanta. A veces trae churros y todo. Tengo una cama calentita y limpia. Antes de dormir, mi madre siempre me da caricias y un beso. Y tampoco es demasiado grave si los juguetes se quedan un poco en medio alguna noche. Ah, y otra cosa más. En mi casa siempre hay comida rica y sana en la nevera. Y mi madre cuelga mis dibujos con un imán, como una exposición de un museo. Lo bueno es que, con lo de tener que quedarme en casa por la cuarentena, mucho de esto que os cuento en mi hogar no ha cambiado. Sin embargo, sí que ha cambiado lo de salir en coche para ir a ver a mi abuela al hospital o las visitas del abuelo a casa. Pero mi madre dice que es solo por un tiempo. Pasa a veces que en las casas hay cambios grandes e importantes y que no son temporales. En la mía, por ejemplo, mi padre hace unos años se marchó y desde entonces estamos solos, mi madre y yo. Algo tristes y asustados a veces. Bueno, solos no, que el abuelo es como mi padre y viene cuando no está cuidando a la abuela. Con estos cambios más grandes, mi casa nunca ha dejado de ser un hogar.
Pues bien, vuelvo a mi historia. Aquel día, después de la merienda y de los deberes, salí al parque a jugar con mi vecino. En uno de mis mejores chutes de futbolista llegué tan lejos, la pelota se salió del campo. Golpeó la botella de un hombre que estaba sentado en un banco y la derribó. Oh. El hombre puso en pie de nuevo la botella y rodó la pelota hacia mí. Él tenía una pinta rara, me dio un poco de miedo, ni le hablé. Entonces me llamó mi madre para que fuéramos a hacer algunos recados. Recuerdo la plaza llena de gente que podía salir a la calle a pasear con normalidad. Me pregunto cómo estará la plaza ahora. Vacía, supongo. ¿Seguirá hasta la estatua del jinete con el cono en la cabeza? ¿O también él y su caballo se fueron a casa? Seguro que las palomas y los gorriones son los que pasean por allí ahora libremente. Como aquel día había tanta gente en la plaza que iba y venía, que se cruzaba y que se saludaba, y que hablaba por el móvil, hubo un momento en que yo me despisté. Supongo que mi madre siguió caminando. Al principio intenté mantener la calma, buscar a mi madre. Llevaba una chaqueta amarilla, jersey amarillo, pantalón amarillo, paraguas. Me entró el agobio y esas horribles ganas de llorar, y se me cerró la garganta. No podía hablar. Miraba a todos lados, la gente se movía demasiado. De repente vi un cartel que decía «Ayuda». ¡Qué suerte! Era justo lo que necesitaba. Me acerqué. Parecía una oficina de ayuda. El hombre que estaba tras el letrero sería el ayudador, y me estaba mirando. Le reconocí. Era el hombre de la botella del parque. Tampoco esta vez pude hablarle, pero no sé cómo entendió lo que me pasaba. En esta ocasión no me dio miedo. Sonrió, me puso la mano sobre el hombro y me giró hacia donde estaba mi madre, que tenía una cara de preocupación, y al verme levantó los brazos y corrió hacia nosotros. No sé quién de los tres estaba más contento en ese momento, si mi madre, yo o el hombre que ofrecía ayuda en un cartel y que desde luego nos ayudó. Mi madre estuvo hablando un buen rato con él. Resulta que ayudar no era su trabajo, que estaba allí pidiendo ayuda. Cuando yo ya estuve recuperado del susto, fui capaz de hacerle entonces una pregunta. Él nos contó su historia. Porque la gente sin hogar también cuenta, y también cuenta historias. Ahora ya entiendo que hay calles y hay casas, hay muchas casas, pero las cosas cambian y las casas cambian. Estas, a veces, dejan de ser un hogar, se desvanecen. Asimismo, hay casas que nunca han sido hogar, igual que hay hogares que nunca han estado dentro de una casa. Y estas casas que dejan de ser un hogar son como la de la historia que nos contó a mi madre y a mí aquel señor de la botella del parque y del cartel de ayuda de la plaza. Hace unos meses, él acostumbraba a salir de casa, su hogar, por las mañanas. Daba un beso a su mujer y a su hija y marchaba al trabajo en coche. Y seguro que alguna vez nos cruzamos en la carretera mientras yo iba al colegio en autobús, cuando había normalidad. De hecho, descubrimos que su casa estaba en nuestro mismo barrio. Habíamos sido vecinos. Como las cosas cambian, poco a poco en el trabajo se empezó a complicar todo. De hecho, un día la amenaza de perderlo era real. La fábrica en la que trabajaba iba a cerrar. Los trabajadores, incluido este hombre, salieron a la calle a luchar por sus derechos. Protestaron y gritaron, pero la fábrica acabó cerrando. Todos se quedaron sin trabajo. Cuando volvió a casa, le contó lo sucedido a su mujer, que escuchó y se preocupó con él. Todo va a salir bien. Nos mantendremos unidos y cuidaremos el hogar, le dijo. El hombre estaba enfadado, rabioso. Fue entonces cuando él comenzó a beber. Ella se fue a dormir. Aunque la mujer tenía razón, era cuestión de buscar un trabajo nuevo.
El hombre bebió y reflexionó. A la mañana siguiente se puso manos a la obra. Y pasaban los días. Él buscaba y mientras tanto bebía. Al principio veía el vaso medio lleno. Pasaban los meses y como bebía y bebía, este vaso empezó a estar medio vacío. El hombre nos contó que con el vaso medio vacío se ven las cosas más negativas. Las preocupaciones agrandan y se discute más. Y así pasó en su casa. Se empezaron a gritar. Se acostumbraron a ello y gritaban tan fuerte que el escándalo llegaba a la habitación de su hija, que se asustaba y no entendía qué pasaba, solo que ya no había besos antes de dormir, ni jugar, ni pintar, ni cantar, ni siquiera dormir tranquila. Y aquella casa, poco a poco, dejaba de ser un hogar. Hubo un momento en el que el vaso, ni medio vacío, estaba completamente vacío. Y la nevera también. Ya no había dibujos de la niña pegados con un imán. Había una carta de desahucio. Qué vergüenza le daba a aquel hombre la situación. Se quedaron hasta sin casa. Se quedaron sin casa y sin hogar. Aquella familia, como el hogar, se deshizo. La madre se marchó y después se llevó a la hija. Y entonces el hombre se quedó verdaderamente solo. Desde entonces, él pasaba el tiempo en el parque, con la compañía de su botella. De hecho, ya no bebía en un vaso, porque de este modo no tenía que preocuparse de si lo veía medio lleno o medio vacío. Nos contó que alguna vez me había visto en el parque jugar y que le recordaba a su niña porque cantábamos la mismita canción. Me confesó que no se enfadó aquel día que derramé su botella de alcohol con la pelota, y yo no me atreví a hablarle. Cuando ya estaba hasta el gorro del parque, paseaba hasta la plaza. Le gustaba estar rodeado de personas. ¡Qué suerte que por aquel entonces había gente en las calles! Observaba, escuchaba, reflexionaba en la calle. Su momento favorito del día era en aquella plaza, la de la estatua del jinete que cuando hacía sol se ponía un cono de sombrero. Y era ese momento cuando los músicos de la calle daban un concierto. Pero pasar el tiempo así, paseando, no valía. Un día decidió hacer lo que otra gente de la calle hacía. Escribió sobre un cartón la A con la Y, con la U, la D y la A. Ayuda, decía su cartel. Y se sentó a esperar y a observar. Era nuevo en esto y no sabía bien qué ayuda pedía, ni si funcionaría, si alguien le haría caso, si la gente le daría dinero. Allí, entre el bullicio de la gente que iba y que venía, se dio cuenta que todos iban pegados a un móvil. Todos, menos un niño. El niño del parque que le recordaba a su hija y que le acababa de tirar la botella con una pelota. Su vecino. Como se le daba muy bien observar, también vio a una señora con chaqueta amarilla y con cara de preocupación, buscando algo. A alguien, más bien. Dice que fue muy fácil. No se creía que nos hubiera ayudado. A veces, el que pide ayuda es el que da ayuda. Dice también que no sabe quién de los tres estaba más contento en ese momento. Charló con mi madre y se sorprendió cuando yo al fin fui capaz de hacerle una pregunta. Y entonces es cuando nos contó esta historia. ¿Sabéis qué? Que ahora que os he contado esta historia desde mi casa, me acaban de dar unas ganas enormes de ir y hablar con este señor de nuevo. Y si hoy pudiera salir a la calle, lo haría. Vale, espera, acabo de tener una idea. Ya sé qué haré cuando salga, cuando toda esta cuarentena se acabe. Iré a jugar al parque, a hacer los recados con mi madre, a visitar a mi abuela al hospital y a esperar a mi abuelo con churros. Y también ir a la plaza, a saludar y a hablar con este señor, que ya no me da miedo. Incluso ya me puedo imaginar las palabras que él me dirá entonces.
La gente sin hogar también cuenta. Hogar.